Bendiciones, soy el pastor Nicanor Encarnación Jiménez y quiero compartir con ustedes un estudio concerniente a las doctrinas de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová a través de su historia han formado una serie de doctrinas, la mayoría de ellas de facturas humanas. En esta ocasión quiero tratar un tema con relación a la sangre. ¿Por qué la sangre? Si hay tantos temas, si hay tantas doctrinas. Me interesa tratar el tema de la sangre porque a través de la historia de la organización de los testigos de Jehová, muchas personas han perdido la vida por seguir la doctrina enseñada. Muchos han preferido morir antes que permitir ser transfundidos. ¿Quién no tiene un pariente, un amigo, un relacionado, un vecino que no esté dentro de la organización de los testigos de Jehová? Somos muchos los que tenemos personas conocidas, familiares o relacionados que pertenecen a esta organización, que han sido instruidos en doctrinas de factura humana que los llevan a cometer errores terribles. En este caso, el error de impedir la transfusión de sangre en el caso de una enfermedad crónica grave o un accidente. No sé si ustedes saben que los miembros de la organización de los testigos de Jehová portan un carnet, una ficha, en donde ellos descargan de toda responsabilidad a los médicos en el caso de que fuese preciso ser transfundido, es decir, recibir sangre si tuviese un accidente u otra situación. Todo esto porque la organización de los testigos de Jehová les ha enseñado que esto es pecado. Pero vamos a ver si es cierto. ¿Cuál es el fundamento doctrinal bíblico que tiene la organización de la Watchtower para decir que es pecado las transfusiones de sangre? ¿Tiene fundamento bíblico? ¿Tiene aval científico? ¿Han sido coherentes durante toda su historia? ¿Todos los presidentes la han prohibido? ¿O hay algunos que entendían lo contrario? En esta ocasión vamos a tratar la parte doctrinal de esa enseñanza de los testigos de Jehová. ¿Qué dicen ellos? Veamos. En el libro Razonamiento a partir de las Escrituras, en la página 347 dicen lo siguiente: ¿está incluida la sangre humana en la prohibición bíblica? Y responden, sí. Y así lo entendieron los cristianos primitivos. Hechos 15:29 dice que sigan absteniéndose de sangre. No dice simplemente que se abstengan de sangre animal. Compárese con Levítico 17:10, donde se prohibió comer cualquier clase de sangre. Si usted ha leído estas porciones bíblicas, empezará a darse cuenta de que ya están siendo manipuladas. Luego, en el libro Asegúrense de todas las cosas, en la página 372, edición 1960, dicen lo siguiente: el transferir sangre de las venas o arterias de una persona a otra, como en la alimentación intravenosa, es una alimentación con sangre, una práctica antibíblica. Pero, ¿realmente el transfundir sangre es alimentarse con ella? ¿El recibir sangre a través de las arterias, de las venas, es equivalente a comer la sangre? ¿Están ellos interpretando correctamente o están manipulando las Escrituras? ¿Cuáles son los textos principales en los que ellos se basan para esta enseñanza? Génesis 9, verso 4, Génesis 9, verso 6, Levítico 17, verso 10, 11 y 14, Hechos 15, 29 y también Primera de Crónica 11, versos 18 y 19. Analicemos esos textos que ellos utilizan para ver si están realmente interpretando conforme a lo que Dios estableció o conforme a lo que ellos humanamente han querido enseñar. Vamos a ver qué dice Génesis 4, verso 9. Si usted tiene una Biblia, puede buscar allí. Génesis 9, verso 4 dice lo siguiente: pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Si solamente nos
si circunscribimos al versículo, podríamos creer que ellos tienen razón. Pero veamos el contexto. Verso 1 en adelante. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os la he dado todo. Ya aquí empezamos a ver que no se está refiriendo a la sangre animal, perdón, a la sangre humana, sino a la sangre animal. Lógico, no estamos diciendo que se puede comer la sangre humana, no, ningún tipo de sangre, pero en este caso Dios se está refiriendo a la sangre animal. ¿Por qué? Porque Dios nunca ordenó el canibalismo. Dios nunca nos dijo que podíamos comer seres humanos y por lo tanto tampoco comeremos sangre humana. Ahora, aquí nos enseña la palabra que todo lo que se mueve sobre la tierra, Dios lo dio para mantenimiento al ser humano. Significa que los seres humanos podrían comer ciertos tipos de animales, como también legumbres, plantas verdes. De ahí que la sangre a la que hace referencia el texto es a sangre animal, no a sangre humana. Así que cuando los testigos interpretan que esto se refiere a comer sangre humana también, están manipulando las escrituras de una manera descarada. Veamos qué dice el verso 5, 6 hasta el 9. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Cuando ellos utilizan este verso, el verso 6 del capítulo 9 de Génesis, para decir que se está refiriendo al consumo de sangre humana, también están manipulando descaradamente las escrituras. Aquí está claro que Dios está hablando de la práctica homicida. Lo que Dios está diciendo con el hecho de que no debemos derramar la sangre del hombre es que no debemos cometer homicidio. Y es por eso que dice la palabra que si nosotros derramamos la sangre del varón, la nuestra entonces sería demandada por ello. Está hablando de homicidio. Está hablando de derramar sangre de un ser humano por otro ser humano. Ahora, sigamos adelante. ¿Qué dice la palabra en el libro de Levítico, capítulo 17, verso 10? Un texto que también utilizan para querer enseñar que se refiere la palabra en todos los órdenes y en todas las partes al consumo de sangre humana. El verso 10 dice lo siguiente: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Ahora, veamos qué dice el contexto. Empecemos en el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová.
Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Hasta ahí el verso 9. Luego viene el verso 10 que ellos utilizan, que dice: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Claramente nos enseña las Escrituras que se refiere al consumo de sangre animal. En la primera parte del capítulo 17 de este libro de Levítico, Dios está dando instrucciones, hablando de que las personas que degollaren buey u otro animal en el campo como sacrificio y no lo trajeren al tabernáculo de reunión a los sacerdotes para que ellos hagan conforme a lo establecido en la ley para estos casos, es decir, esparcir la sangre sobre el altar y quemar las grosuras, entonces este varón habrá pecado, su sangre será derramada y por lo tanto sería cortado del pueblo, es decir, debía ser muerto. También está enseñando acá que cualquier persona que sacrificare en cualquier lugar, en el campo abierto u otro lugar, en lugar de llevar este animal para ser sacrificado en el tabernáculo de reunión, para cumplir con el procedimiento dado por Dios a los sacerdotes, el tal varón debía ser cortado, es decir, debía morir por este pecado. También está diciendo que cualquier persona que sacrificare para comer en el campo y al degollar su sangre la comiere, estaría en pecado. ¿Qué dice el verso 11? Porque la vida de la sangre, de la carne en la sangre está. Yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Esta es la razón. Dios había establecido que cuando se sacrificaba un animal, es decir, cuando se hacía como sacrificio por la expiación de los pecados, esta sangre debía derramarse sobre el altar y quemada junto a las grosuras. De modo que la sangre no debía ser comida. Esta representa la vida del animal, como la sangre humana representa la vida del ser humano. Pero repetimos, Dios se refiere al consumo de sangre animal por cuanto nunca se estableció en la ley de Dios el canibalismo. Nunca se estableció que el hombre debía o podía comerse al hombre, sino a los animales. Y por lo tanto, cuando habla del consumo de sangre, se refiere únicamente al consumo de sangre animal, como lo podemos ver acá. Verso 12. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Este verso 12, este verso 13, los testigos de Jehová, al igual que el verso 11, lo obvian. Ellos mencionan el verso 10, el verso 11 y el verso 14 estratégicamente. Porque el 14 dice: porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne en su sangre es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Entonces, convenientemente utilizan el verso 10, que dice esto, el verso 11, que también lo dice, y el verso 14, que prácticamente lo repite. Pero obvian, sacan del contexto los versos del 1 al 8, el verso del 1 al 8, el verso 12 y el verso 13, que aclaran el pasaje. En el verso 12 y 13 nos aclara
el tema de que cuando se sacrifica o mata un animal para comer, su sangre debe ser derramada en tierra derramada y cubierta con tierra, mas no comerla, porque en la sangre está la vida del cuerpo del animal. Y si no es para sacrificarla en holocausto a Jehová, entonces debía ser derramada en tierra y cubierta con tierra, no consumida, no utilizarla como alimento. De ahí que es una manipulación burda de la Watchtower el tratar de convencer a la humanidad de que estos pasajes se refieren al consumo de la sangre como alimento. Es una manipulación vulgar para mantener extraviado de la verdad a multitudes de personas, razón por la cual muchos han preferido morir. Pero, ¿qué dice el capítulo 15 del libro de los Hechos? Un pasaje también en el cual ellos se apoyan. Veamos. Capítulo 15, verso 29 del libro de los Hechos. Dice, aquí está. Dice, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Otra vez utilizan la manipulación, dejando de lado el contexto y la historia. ¿Qué pasó acá? Aquí lo que sucede es que al apóstol Pablo se le está acusando de que no está enseñando a los gentiles que aceptaban el evangelio a circuncidarse y guardar la ley. Dentro de la ley se encontraba el precepto de la sangre. Al apóstol Pablo se le llama a Jerusalén. Se le convoca a una reunión que en la Biblia se conoce como el Concilio en Jerusalén. Está en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Los judíos que conocían a Pablo ya como apóstol, como evangelista, le estaban exigiendo que a los gentiles que aceptaban el evangelio, que se convertían, les enseñaran que tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Pablo no se lo estaba enseñando. Pablo estaba enseñando a obedecer a Dios, a obedecer la normativa que Cristo había traído y a predicar el evangelio. Por esta razón, Pablo es convocado a Jerusalén. Una vez reunido con los demás apóstoles, allí analizan el tema. El apóstol Pedro cita algo que pasa, si mal no recuerdo, en el capítulo 10 del libro de los Hechos también, que es el pasaje aquel donde él va y le lleva el mensaje a un centurión romano llamado Cornelio, el cual recibe el bautismo del Espíritu Santo sin haberse circuncidado y sin tampoco guardar los preceptos de la ley que los judíos debían guardar. Al apóstol Pablo entonces se le pide rendir un informe de lo que está pasando. El apóstol Pedro relata la historia diciendo que no se inoportune a Pablo por esto porque ya él había tenido la experiencia de que el Espíritu Santo estaba apoyando a los conversos no judíos sin la necesidad de la circuncisión y la observación de la ley de Moisés. Entonces ellos, habiendo orado, determinan que los gentiles que se convertían solamente tenían como prerequisito o requisito estricto guardar estas 4 normas que están acá. Que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, es decir, no comer aquello que es sacrificado a los ídolos, no comer sangre, no comer animales ahogados, porque los ahogados no han sido degollados y por lo tanto la sangre está en el cuerpo, por eso no debían comerlo. Y tampoco debían practicar fornicación, es decir, no podían tener relaciones con otra persona, con otra mujer, en el caso de los hombres, sin estar casados con ella, ni practicar adulterio. Aquí los apóstoles no aclaran el tema de que se referían a sangre animal, porque ellos conocían la ley, conocían la palabra y sabían que en todos los casos, en el Antiguo Testamento y aún luego de que Cristo viene, el ser humano solo comía carne animal, no carne humana. Porque Dios no había mandado el canibalismo, no había mandado a practicar canibalismo y por lo tanto no había la necesidad de aclarar que la sangre a que hacían referencia en cuanto al consumo era sangre animal.
Así que aquí vemos otra vez la manipulación burda de los testigos de Jehová cuando tratan de decir o cuando dicen explícitamente que en este pasaje los apóstoles no aclaran que era solamente carne humana, sino todo tipo de sangre. Es obvio que no se debe comer ningún tipo de sangre, pero no podemos llevar la enseñanza de que no se debe comer la sangre, porque esto es, en ella está la vida del cuerpo o del animal o de la persona, y llevar esto a la práctica de la transfusión sanguínea. ¿Qué dice Primera de Crónicas, capítulo 11? Que también lo utilizan bastante ellos. Vamos a ver cómo ellos manipulan otra vez aquí las escrituras. Primera de Crónicas, ok, está para acá. Capítulo 11. Primera de Crónicas, capítulo 11. ¿Qué nos enseña? Vamos a ver la manera burda de esta manipulación de la Watchtower. Ellos utilizan los versículos 17, 18 y 19 para hacer creer que David se está refiriendo a comerse la sangre de 3 amigos de él. Oigan qué barbaridad. ¿Qué dice el verso 18 y el 19? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones, que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Repito esta última partecita para que usted vea de qué manera se aprovechan ellos de la ingenuidad de muchos. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos 3 varones, que con peligro de su vida la han traído? Si leemos el contexto, veremos claramente que cuando David dice esto no se está refiriendo a beber la sangre de ellos literalmente, sino una simbología. Veamos el contexto. Iniciemos en el verso 15 y veremos la realidad. Antes vamos a aclarar algo. David está huyendo de Saúl. David se está escondiendo en la cueva de Adulán en este caso. Y allí se reúnen con él unos 30 varones. De estos 30 varones, 3 protagonizaron esta parte que hemos leído. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió acá. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulán, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, en la fortaleza, sí. Y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Hasta ahí el verso 17. ¿Qué está pidiendo David de beber? Aguas del pozo de Belén, que está a la puerta. No sangre, agua. Verso 18. Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén. ¿Qué sacaron? Agua del pozo de Belén, no sangre. Del pozo de Belén. Sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: ¿qué derramó David? El agua que le habían llevado para beber. Verso 19. Dijo David: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones, que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Interpretación del texto. David, que está huyendo de Saúl, está escondido en la cueva de Adulán. Se reúnen con él 30 valientes. David desea entonces, tiene como una nostalgia. Él recuerda el pozo que está
en Belén, a la puerta, y desea tomar agua de aquel pozo. Y dice, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y estos 3 valientes, de los 30, se dispusieron a conseguirle a David esa agua que él tanto anhelaba. Y con riesgo de sus propias vidas, irrumpieron por en medio, por el centro del campamento del enemigo, de los filisteos. Se escabulleron hasta llegar al pozo. Allí extraen el agua del pozo y regresan otra vez por el medio del campamento, llegan a la cueva de Adulán y le dan a David el agua que él tanto deseaba. Pero David, por conciencia, al ver que estos hombres arriesgaron su vida, se arriesgaron a derramar su propia sangre por cumplir este deseo, lo que hace es que no tome el agua, sino que la derrama como ofrenda a Dios, a Jehová. Y dice lo que vemos en el verso 19, guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones? Es decir, David lo que está diciendo, ¿habría yo de cometer el abuso de tomar un agua que estos 3 varones la consiguieron arriesgando su vida? Y en lugar de tomarla, la derrama como ofrenda a Dios. De modo que cuando los testigos de Jehová utilizan este pasaje, Primera de Crónicas 11, versos 18 y 19, para pretender decir que David se está refiriendo a tomar la sangre de esos 3 varones, es una barbaridad de interpretación, una burda manipulación y un abuso a la inteligencia de aquellos que los escuchan o leen sus escritos. De ningún modo las escrituras están hablando del consumo de sangre humana, ni de sangre animal, como lo pretenden decir ellos, en el sentido de la transfusión sanguínea, a esto me refiero. Es decir, cuando los testigos de Jehová dicen que una transfusión de sangre por las arterias, por las venas, equivale a comer la sangre, están manipulando el conocimiento de las escrituras. Como podemos ver, en ninguna de estas partes la palabra está hablando de comer sangre humana. Ahora bien, ¿equivale a comerse la sangre el recibirla por las arterias, por las venas, en una transfusión sanguínea? ¿Es lo mismo? Hemos visto que doctrinalmente hablando, estos textos están manipulados. Que la Biblia en ningún momento se está refiriendo al consumo de sangre humana. Lo que se transfunde a un ser humano cuando ha tenido un accidente o cuando recibe una cirugía es sangre humana. No se le coloca sangre animal, es sangre humana. Ahora bien, en el verso 9 en el verso 6 del capítulo 9 de Génesis, como hemos visto, no se refiere a el consumo de sangre animal, sino al derramamiento de sangre. Y en el verso 6 específicamente se refiere al homicidio. Ni siquiera se está refiriendo a la sangre animal. ¿Qué significa esto? Se está hablando de homicidio, de derramamiento de sangre. ¿En todos los casos el derramamiento de sangre es pecado? No. No en todos los casos el derramar sangre es pecado. Por ejemplo, cuando una persona tiene un accidente y derrama sangre, no ha cometido pecado. Ha derramado la sangre de manera accidental, no hay pecado en ello. Cuando una persona es sometido a una cirugía clínica, también hay derramamiento de sangre. El médico, al operar, tiene que derramar sangre. Pero no es pecado porque no lo está haciendo para cometer un homicidio, sino para salvar la vida del paciente. Son dos cosas muy diferentes. En el caso de Caín y Abel, sí hubo pecado, porque Caín derramó la sangre de Abel en el ejercicio de un homicidio. Lo hizo para quitarle la vida, no para darle vida. Hay una diferencia entre el derramamiento de sangre cometido por Caín, que fue para quitar la vida de su hermano, y el derramamiento de sangre de un médico al practicar una cirugía, porque allí es para salvar la vida de la persona. Son cosas muy diferentes. Entonces, cuando vemos el verso 6 del capítulo 9 de Génesis,
la palabra nos está hablando de que no debemos cometer homicidio, distinto a cuando un médico hace una cirugía. De modo que la palabra de Dios nos enseña claro con esto que no es lo mismo la transfusión que el consumo, y que no es lo mismo el derramamiento de un homicidio que el derramamiento de un accidente o que el derramamiento en una cirugía. Así pues, como la vida está en la sangre, cuando se hace una transfusión de sangre, se le está dando vida al paciente, se le está ayudando a conservar la vida. ¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido que está compuesto de varias partes. Cuando la persona derrama sangre, ese tejido se ha lacerado, ese tejido se ha dañado, tiene problemas. Cuando una persona ha perdido cerca del 50% de su sangre, puede morir. Por lo tanto, una persona que ha tenido un accidente y que ha derramado sangre en ese accidente, llega a una sala de hospital y va a ser sometido a una cirugía clínica, además de la sangre que ha perdido, va a perder más durante la cirugía. Por tanto, su vida está en riesgo. ¿Qué hace el médico? El médico le transfunde sangre humana, no animal, para reparar el tejido, o sea, la sangre del paciente, y preservar su vida. En el próximo video vamos a estudiar la parte científica de este asunto para ver qué fundamentos científicos tienen, y veremos que tampoco tienen fundamento científico. Así es que hasta aquí este video de hoy hemos probado que bíblicamente no tienen fundamento, que han manipulado las escrituras burdamente, y que por lo tanto cualquier testigo de Jehová que vea este video, o cualquier persona que lo esté viendo y que tenga un pariente, amigo, vecino que sea testigo de Jehová, trate de convencerlo de ver el video para que pueda comprender la manera en que ha sido engañado. Quiero aclarar algo. Esta serie de estudios que vamos a estar realizando no llevan el ánimo de atacar a ninguna persona que esté militando dentro de la organización de los testigos de Jehová. Nos parece que la mayoría de esas personas son buenas personas, son honestas, son serias, son buenos vecinos. Pero quienes escriben para ellos, el cuerpo gobernante de Bethel en los Estados Unidos, la Watchtower, ha manipulado las escrituras durante tantos años, y por causa de esto muchos han muerto. Muéstrele este video a los testigos que conozca para ayudarlo a tomar conciencia, a despertar y no volver a poner en peligro su vida por la falta de una transfusión sanguínea. Si este video le es de utilidad, si le es de bendición, si le ha enseñado algo bueno, suscríbase, dele a la campanita para que reciba las notificaciones cada vez que subamos un contenido, y comparta. Con Dios delante, estaremos subiendo contenido cada viernes de cada semana. Hasta entonces.